Enhorabuena. La iniciativa para reformar el artículo número 60 de la Ley General de Vida Silvestre, la cual busca prohibir espectáculos con mamíferos marinos, así como su cautiverio y reproducción, avanzó otro paso, pues el dictamen aprobado por la Cámara de Diputados ya fue turnada al Senado de la República. Fue también avalada por la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara Alta y al respecto, la Asociación Mexicana de Hábitats para la Interacción y Protección de Mamíferos Marinos dio a conocer que de concretarse las modificaciones, México perderá una derrama anual de 2.200 millones de pesos y más de 15,000 empleos por el cierre de delfinarios. Escuchemos. México no puede aprobar en un solo día algo que se ha construido durante 30 años. No puede modificar un sector que está dedicado a la conservación, a la educación ambiental, al cuidado de los delfines, a la generación de empleos, a generación de impuestos. Para nosotros no hay nada más valioso que abrir un debate con profesionistas, con los senadores ahí, para que los senadores tengan las armas para explicar por qué votaron a favor de una o de otra posición, que entiendan lo que están votando.